Bueno, bienvenidos a todos, todas a esta nueva sesión, este nuevo vídeo en directo de la cátedra Moebius de la Fundación Cinemas Comics de Santa Cruz de Tenerife. Hoy vamos a tener una sesión especial con un compañero de actividades que ya lleva muchos años en este tema, Eduardo Serradilla Sanchís. Ahora pasaré a presentarlo. Antes, simplemente recordarles que dentro de las actividades de la cátedra vamos a hacer dentro de unos días, para ser exacto, el día 22 a las 6 horas, a las 18 horas, perdón, un encuentro con José Luis Córdoba, editor de Panini, de Marvel, que este año, también después de muchos años, se jubila y ha querido estar con nosotros o querrá estar con nosotros compartiendo un ratito de su tiempo, contándonos cómo ha sido su larguísima experiencia laboral y profesional. Esta actividad además recordamos que se enmarca dentro del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, que se celebrará de forma virtual, lamentablemente dadas las circunstancias en las que vivimos actualmente, del día 6 al 29 de noviembre. Y eso, queremos un poco enmarcar esta actividad de la Cátedra Moebius dentro del Salón del Cómic y las próximas actividades que ya iremos ofreciendo para calentar motores. Bueno, como comentaba, nos acompaña hoy Eduardo Serradilla Sanchís, nacido en el año, en el año 66 en Las Palmas de Gran Canaria. Estudió periodismo en la Complutense de Madrid, pero de repente descubrió que su vida iba más allá del periodismo y de... Publicidad, primero fue publicidad, Vale, después periodismo. publicidad. Vale, que iba más allá de esa vida laboral y descubrió que el fandom y todo el mundo del cómic, del noveno arte, iba a hacerle disfrutar más personalmente y laboralmente. Ha trabajado en editoriales, ha publicado en multitud de libros y en la actualidad pues ¿Los cuantos? ahora nos dirás cuántos, no quiero yo equivocarme, pero son más de uno, menos Sí, de no, 20, o sea que sí, son sí, bueno. multitud. En la actualidad divide su tiempo escribir reseñas, una de las reseñas que escribe es en la página web de la Fundación Cinemas Comic, que yo comparto contigo también, en mi caso, reseñas de cine, en tu caso, reseñas de cómic, y organizas y colaboras en salones de cómic nacionales e internacionales. Y aunque parezca increíble, y nuestra tecnología actual nos lo permite, Eduardo se encuentra en su casa en Helsinki, en Finlandia. O sea que bienvenida sea la tecnología que nos permite estos encuentros virtuales desde la distancia, ¿no? O sea, algo bueno tiene que tener. Eduardo, se cumplen 40 años del estreno de una película que podíamos considerar, habíamos hablado antes de culto, casi maldita, Flash Gordon, de Mitch Hodge. Ujú. Te voy a pinchar un poco ya, No, y vamos arrancando. ¿Película de culto? como te dije antes, a mí el calificativo me parece, yo considero que rectificar es de sabio. Y también lo hablamos antes, el 80, la década de los 80, salvo contadas excepciones, salvo El Imperio, El Retorno, ET y alguna que otra cosa, bueno, y Batman, que ya prácticamente de los 90, pero porque contó con todo el empuje de la Warner de aquel momento. Fue un año nefasto, fue una década nefasta para el cine a nivel general. La lista, yo creo que daría para un rollo de papel higiénico grandito. Para aquello imitando una idea que tuvo Carl Sagan para explicar lo que era un Google, que es un 10 elevado a 100, y un rollo de papel higiénico, pues eran eso, los 100 ceros que tenía el número en cuestión. Eh, en cuanto a el tema de Flash Gordon, yo creo que lo que ha pasado con Flash Gordon es lo que ha pasado con muchísimas otras cosas y sobre todo con muchísimas películas que son adaptaciones de... la gente se ha parado por distintas razones a verla y se ha dado cuenta de, primero, que no le tienes que hacer caso a todo lo que digan los que tienes a tu alrededor, porque a Flash Gordon le pasó en nuestro país personalmente lo que le pasó a Tron, que por ejemplo en el caso de Tron y en el caso de Flash Gordon se estrenaron en el mismo cine en Gran Canaria.
que la gente no fue a verla. O sea, no es que a la gente no le gustara, es que la gente no fue a verla. Y como esa, hay una lista enorme. Porque de hecho el problema del cine de género en los 80 es que la gente no iba a ver las películas. No es que las películas fueran mejores o peores, es que la gente no les daba una oportunidad. Entonces, otra película de género de los 80, Life Force, que no es la mejor película de todos Hubert, pero es una película muy rescatable. Ahora porque una empresa muy reputada ha sacado una edición maravillosa en Blu-ray con 1500 extras. Vale, pero la película es la misma. Entonces, Eh, a ver, vamos a ponernos un poco en situación. Tú has comentado varias pelis de los 80. Recordemos que la película es del 80, se estrena en España en un diciembre. poquito en diciembre del 80, 81 hace el recorrido empieza por los cines. Lo has comentado, ¿no? Ciencia ficción de esos años, eh, E.T., que evidentemente sí es un éxito, pues es una película familiar, pero tenemos títulos como La Cosa, Nada. que es un desastre No total y absoluto funcionó. de público. Blade eh, Runner, que hoy en día es considerado una obra maestra, no fue tampoco nadie a verla en funciona. 1982. Battle Beyond the Stars o Los Siete Magníficos del Espacio, que es una película que ahora todo el mundo se ha acordado de ella porque se murió John Saxon, es una película más que respetable, tampoco fueron a verla. Eh, mm, incluso Mac 2 tampoco acabó de funcionar como hoy día todo el mundo, pero fue una película que también tuvo sus más y sus menos. Ya hemos hablado de Life Force. Eh, Hay una película de la Canon que es Invader from Mars, que es un remake de una versión de los años La de 50, Cameron Menzies, sí. sí, que está muy bien. Razorback, Los Colmillos del Infierno, que es la primera película de Russell Mulcahy, tampoco fue nadie a verla. Eh, Vamos a ver, es que se escaparon las que se escaparon y muchas veces porque llegaron el momento justo. Digo, Tron fue un fracaso, siendo una película que, bueno, era, vamos, no tenía nada que ver. Starfighter, La aventura comienza, también fue un fracaso. El vuelo del, ¿cómo se llama? Ay, Sí, ahora mismo se me fue también el nombre. no, Ahora es lo que buscamos. no el nombre en inglés porque además conozco a alguien que está haciendo un documento sobre ella. El vuelo del navegante también fue un fracaso. Esa era de Disney, sí. Exploradores también fue un fracaso. Vamos a ver, sigo diciendo, además fue la década en la que yo empecé a trabajar profesionalmente. Y bueno, en el caso de Flash Gordon hay que entender un par de cosas. Primero, eh, Flash Gordon, sé que ha dado una, o sea, me lo comentaste ayer que diste una conferencia en la Complutense sobre el personaje. O sea que Flash Gordon surge como contrapartida a Bar Rogers. Bar Rogers se publicó originalmente como, como un relato pool. Se llama Armagedón 2419, que está muy bien, yo recomiendo. Hay una versión en castellano. Y después, el 7 de enero del 29, se publica la tira de prensa que escribió Philip, el creador, Philip Nolan, y Dick Catkin, que fue el dibujante, que es era la obra preferida de Ray Bradbury. Hay un libro precioso que es hablando sobre Bar Rogers y la introducción es de Bradbury. Y la verdad es que Rogers, la gente lo desconoce porque desgraciadamente la serie de televisión que se hizo en los 70, principios de los 80, tenía muy poquito que ver con el Bar Rogers original, hasta le cambiaron el nombre, pero estaba muy bien. Y entonces la King Features Syndicate, que es uno de estos conglomerados que gestiona la publicación de las tiras de prensa, habla con Alexander Gillespie Raymond o Alex Raymond para que creen una contrapartida. Y el 7 de enero del 34, por aquello de coincidir con la fecha, con la fecha de publicación, que fueron 2 años después, se empieza a publicar Flash Gordon. Gordon es un éxito total porque además Raymond era un grandísimo narrador, un grandísimo dibujante. No nos olvidemos que a Raymond le pasa como a Harold Foster. Él no publicaba tiras, publicaba dominicales. Y el formato dominical es Es muchísimo más grande. el vertical, sí, sí, que no estamos hablando solamente de Y las tres viñetas horizontales. no. Y aparte, claro, en ese formato Flash Gordon creció enormemente. Y siendo anterior, en el año 36, en la Universal
porque Flash Gordon es uno de los pocos seriales que sigue estando registrado. Universal ha seguido renovando los derechos, no que se encuentra en internet, pero oficialmente está registrado a nombre todavía de Universal, Universal Studios. Eh, Universal hace un casting al que se presenta Buster Crabbe, en este caso Clarence Lindor Crabbe III, también conocido como Larry Buster Crabbe, campeón de medalla de oro en las Olimpiadas del 32, en 400 metros estilo libres, en la final más rápida que se ha corrido en la historia. Y él vivía al lado, vivía en Hollywood, vivía al lado de los estudios Universal, se presentó al casting a ver para qué dar un paseo. Él ya había hecho de Tarzán y le dieron el papel. El tema de las cifras, a ver, nadie te va a decir nunca lo que cuesta algo. Y yo que llevo en esto muchísimos años lo tengo claro, pero se barajan entre 750.000, incluso se llegó a hablar de $1.000.000. En el año 36 eso era una barbaridad. Por capítulo, perdona, por capítulo El serial o por entero. el serial entero. Bueno, Serial pues entero. aún así era un pastón, sí. No, no, vamos a ver, $750.000 de la época para un serial que estaban hechos como estaban hechos, era un disparate de dinero. Hace unos años yo hablé con la casa de subastas que tenía a la venta uno de los 3 cohetes que se hicieron. Costaba $125.000. El cohete de ese tamañito, no es más que. Además, de hecho, con el sello, por debajo yo tengo las fotos, el director de la casa de subastas me mandó fotos del cohete y por detrás tenía el sello grabado de Universal. Hoy día nos podrán parecer ridículos, pero ese serial es realmente increíble. No solo por la imaginación, sino porque realmente es Flash Gordon. Y es muy fiel a las primeras historias que no dan de ser las peores en comparación. En los títulos de crédito salen imágenes de Flash Gordon, de Raymond, pero ya de un Raymond más adulto, de un Raymond que ya llevaba unos años trabajando. Raymond tuvo una capacidad, le pasa como Harold Foster, ya de por sí Foster ya hace las cosas increíbles, pero tú ves los 3 primeros años del Príncipe Valiente y especialmente hay una viñeta que la ha imitado, entre otras muchas cosas, la imitó George Lucas en El Retorno al Jedi y después Alfonso Williamson lo imitó en la adaptación gráfica del Retorno al Jedi, donde Valiente está peleando en un puente que tú realmente estás viendo moverse al personaje. O sea, realmente tú lo ves peleando. Tú realmente estás viendo a ese personaje peleando contra un montón de gente. O sea, claro, otra cosa, la gente no se piensa en que ellos dibujaban a tamaño ¿no? Un original de Harold Foster es de este tamaño. O sea, es tamaño DIN A1, porque eso se fotografiaba. Y los originales de Alex Raymond, yo tuve la oportunidad de ver 2 en Barcelona, en el Salón del Cómic, y también son DIN A2, DIN A1 prácticamente. Entonces Raymond evolucionó en cuestión de nada algo de una forma increíble. Por esa razón se hizo el serial. Hicieron 3, el tercero ya tienen menos presupuesto, pero los 2 primeros son muy buenos. Termina el serial del año 40 y no se hace nada. Y es una de las razones por las cuales yo tengo claro que la película de la que estamos hablando, la película del año 80, no funcionó, es que a partir de los años, sobre todo a la década de los 50, en Europa absorbió todo lo que Estados Unidos se trajo. No nos engañemos, o sea, los Estados Unidos llegaron a la Segunda Guerra Mundial muy tarde en comparación, o sea, digamos que Estados Unidos entró por África en el 43, pero realmente Estados Unidos llegó a Europa en agosto del 44 con el desembarco de Normandía. Y se trajeron todo. Y como estuvieron muchos años aquí, se quedaron. Sin ir más lejos, Panini, la editorial la representa don José Luis Córdoba, es una editorial italiana que tiene los derechos de Marvel. Y no es casualidad. No solo porque el fumetti en Italia, el cómic en Italia está a la misma altura. Siempre se pone como ejemplo Francia. No, Francia e Italia son los 2 países que mejor cuidan el lenguaje gráfico. Y de hecho, yo que tengo, por ejemplo, el grandísimo placer y honor de ser amigo personal de Jordi Bernet me ha contado la de viajes que se dio en la Italia a llevar originales. Porque Tex es un vaquero hecho en Italia. Y él estuvo viajando Tex no sé cuántos años. Entonces, eh, en 1934, que eso es otra de las cosas que cuando tú trabajas yo soy de la vieja guardia, de la vieja escuela. Yo cuando estudié periodismo, uno de los primeros libros que estudié fue periodismo de investigación, que el libro está sustentado en el caso Watergate. Y al que tenga algo de idea sabe que el caso Watergate acabó con Richard Nixon, porque el Washington Post de Catherine Graham
Bradley, que para mí es el mejor redactor en jefe que ha habido en la historia del periodismo contemporáneo, se empeñaron durante 2 años en demostrar que Nixon era un mentiroso. La máxima de Bradley es: o tienes 3 fuentes o no te publico una línea. Que de hecho, era la desesperación de Woodward, sobre todo de Carl Bernstein, porque Bob Woodward era una persona más tranquila, más así, pero Bernstein, que es una fuerza de la naturaleza, él se desesperaba porque él con 2 fuentes tenía que esperar a la tercera. Y claro, yo tenía una fuente maravillosa, que era el subdirector del FBI, o Garganta Profunda, La pero garganta profunda, sí. entonces, claro, a mí me encanta trabajar, pues eso, con fuentes. Aquí hay fuentes, esto también son fuentes, esto también son fuentes, y lo que hay detrás, que es parte de mi biblioteca, también son fuentes. Entonces, cuando te lees muchas cosas, te das cuenta de que una de las cosas que a los norteamericanos les acabó fastidiando es que en la década de los 60 fueran directores italianos, fundamentalmente Federico Fellini y un director francés, Alain René. Renés, el que quiso adaptar Flash Gordon. Renés es el director de Hiroshima Mon Amour, que es una de las películas más bonitas que se han rodado. Además era la mezcla de una japonesa con... No sé. Que es un poco lo que pasó con el Spaghetti Western. O sea, en Estados Unidos, vamos a ver, Eastwood se viene a Europa, rueda las 3 películas, pero las películas se estrenaron una década después en Estados Unidos, porque la- los propios estudios no estaban de acuerdo en estrenar eso en Estados Unidos porque iban en contra de lo que ellos habían hecho. Claro, el hecho de que un director francés, también hay que entender que este señor formaba parte de un grupo que se montó en Francia, donde estaba Federico Fellini, donde estaba Umberto Eco, donde estaba el creador de Barbarella, Forrest, donde estaba Alejandro Jodorowsky, que entendían que la cultura audiovisual no se podía limitar a una cosa sola. Entonces ellos ya empezaron a mezclar en Francia y en Italia, era un poco lo del el futurismo de Marinetti, mezclar pintura, mezclar cómic, mezclar ilustración, mezclar cine, mezclar televisión. O sea que ahora la gente entiende, ahora todo lo vemos como un totum revolutum, todo metido junto. Pero en los años 60 ni siquiera en Estados Unidos se iba tan rápido como se podía ir aquí. Entonces primero fue el director francés y después Fellini. A ver, con Fellini, vamos a ver, yo no quiero desmitificar la figura de Federico Fellini porque lo considero un genio y además Fellini fue uno de los primeros frikis convencidos. En la primera biografía que escribió Stan Lee, ahora ha salido otra en Estados Unidos, el libro se presentó en el Comic Con de este año en San Diego. La presentación está, quien sepa inglés, le recomiendo que se meta en la página del COM, porque la presentación es muy divertida. Fellini contó que la primera vez que fue a Nueva York, lo primero que hizo fue llegar a Nueva York, dejar las maletas en el hotel e irse a Marvel a conocer a Stan Lee. Y eso lo confirma Stan Lee. Después se fue a DC, pero Fellini era un seguidor acérrimo de Marvel. Y además era una persona que le encantaba el lenguaje gráfico y entendía muchísimo. Y además, de hecho, dibujaba y pintaba, o sea Sí. que... Junto con Bill, de hecho, él hizo muy buenas migas con Manara precisamente por eso. De hecho, hay varios cómics de Manara, por ejemplo, donde salen. Yo estuve el otro día leyendo 2 páginas italianas precisamente antes de la conferencia. Hay 2 cómics de Manara donde sale, por ejemplo, Marcello Mastroianni, porque Fellini lo convenció en cierta forma. Fellini defiende que él, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en este caso cuando terminó el fascismo, que finalmente fue en el año 44, cuando Italia es liberada, él trabajó en una editorial que se llamaba Bernini, que fue la primera que publicó Mickey Mouse, Mandrake y Flash Gordon a partir del año 34, una revista que se llama El Aventuroso, El Aventurero, una revista que compraba Federico Fellini y compraba Agostino de Laurenti, también conocido como Dino de Laurenti. El problema es que esa editorial estuvo publicando de manera regular hasta el 43 y a partir del 45 el dibujante, porque los italianos no solo cogieron material de Alex Raymond, sino hicieron cosas ellos. Lo que pasa con Disney, la gente no sabe, claro, en España no se publica Walt Disney. La, la, Aquí, la famosa revista Don Mickey que se editaba, que realmente es una edición... primero que eso estaba el Dumbo. Epa, El Dumbo es anterior y después de Don Mickey no dejaba de ser una reedición del trabajo que hacen los italianos, entre ellos
un dibujante que para mí es el mejor dibujante, el que mejor ha dibujado los patos de Disney, que se llama Giorgio Cavasano. Que Cavasano estuvo aquí en Finlandia y estuve con él, porque Giorgio Cavasano hizo un Spider-Man que muy poca gente conoce. Yo tengo la edición original, de hecho solamente hay una edición original en italiano. Yo tengo la edición original en italiano que me costó 3 años preguntando en todas las tiendas italianas que encontré en internet y conseguí un número. Y los cómics que se publican aquí, aquí Pato Donald en finlandés es Aku Ankka. Hasta el actual presidente el actual presidente de Finlandia, él ha dicho públicamente que él empezó a leer leyendo Aku Ankka. Y él recomienda a los padres que lean con los niños Aku Ankka. O sea, aquí todo el mundo, deportistas, ministros, empresarios, todo el mundo ha leído, como lo que pasó a mí. Yo empecé a leer Dumbo. Y después Don Mickey, pero sobre todo empecé a leer Dumbo. Yo antes que superhéroes empecé a leer. Entonces, Italia es que siempre ha sido un país que lo ha cogido todo. El problema de Fellini es que él dice que él empezó a escribir Flash Gordon en el 45, pero es que el dibujante con el que dice que trabajó se murió en el 43. Y otra cosa, después está la segunda parte. Otra cosa es que tú te encuentres en un cajón, como ha pasado, algo que sí hizo llegó a hacer Fellini. Lo que yo creo que es que Fellini llegó a hacer cosas que no se llegaron a publicar porque esa Es editorial. probable. Pero lo que sí está claro es que Fellini conocía el personaje, pues había pasado como Agostino Dolenti. A ver, Gordon en Italia fue un personaje que caló muchísimo. Digo, tanto es así, hay ediciones, yo tengo unas ediciones apaisadas o sea, en este formato, sí, en este tipo de formato, preciosas además. O sea, que son los dominicales de Raymond, pero en formato grande. El caso es que Fellini tenía la matraca, por decirlo claramente, y en esta página, en una página italiana lo estuve leyendo, hablando con René y con Jodorowsky y demás, de hacer. Y él llegó a hablar con King Theater Syndicate para hacerlo. Todo el mundo más o menos lo sabe que George Lucas quería hacer Flash Gordon. Cuando terminó American Graffiti se fue a hablar con King Theater Syndicate. En realidad, solamente hay una entrevista del año 77 donde Lucas dice dos cosas. Una, que eso ya lo he dicho otras veces, que Ken Fedor le pedía mucho y le pedía mucho control. Y otra cosa que solamente he leído en una entrevista, y digamos que llevo dándole vueltas al tema de Star Wars los últimos 35 años, los primeros 5 no, porque era un niño pequeño, pero ya por los 80 me lo tomé un poquito más en serio. Él dice claramente, Ken Fedor no me quería vender los derechos, lo que quería es que Fellini hiciera la película. Y entonces yo aquí planteo una cosa. Han criticado mucho el estilo camp o el estilo, no sé, a mí es que lo de las etiquetas siempre me parece, nunca me ha gustado. Y menos con el tema del cine, el tema del cómic. Pero vamos a ver, ¿ustedes se imaginan una película de Flash Gordon hecha por una persona como Federico Fellini? Es complicado, es complicado. O sea, imagínate una Marcor. Sí. Es Porque complicado. Fellini, a ver, la única salvedad, que eso sí es cierto. Mike Hot comenta que tratar con Agostino Laurenti, prefiero decirle Agostino porque era su nombre, lo de Dino nunca me ha acabado de convencer. Agostino Laurenti era un señor que puso encima de la mesa para poder rodar Flash Gordon como mínimo 20 millones de dólares del año 79. Y eso es como si alguien ahora tiene que poner encima de la mesa, incluso a Disney, que hoy por hoy, junto con lo que es Warner Media, son los dos grupos mediáticos más grandes del mundo. Y a Disney le cuesta poner 150 millones de dólares encima de la mesa para hacer una película. Pues imagínense que una persona ponga 20 millones. Agostino venía de otra época. Le pasaba a Samuel Brosnan cuando estuvo en España rodando 55 días en Pekín. Hay una anécdota muy curiosa que Charlton Heston dice que el escenario de la ciudad prohibida y de Pekín era tan grande que en 3 meses nunca lo recorrieron entero. O sea, Brosnan reprodujo literalmente Pekín en las afueras de Madrid. Así también es. Te puedes explicar cómo son películas que, o sea, cómo Bronson hace solo 3 películas y tiene que cerrar Claro, Preston los Pictures, estudios ¿no? O en sea, Madrid.
Claro, Bueno, pero fueron. de esas 3 películas, contando la de Barcelona, que la rodó, la mayor espectáculo del mundo está rodada en Barcelona. Pero claro, es que son otros esquemas. Entonces, claro, Meyerhoff comentaba que él tenía una idea. Se la decía a Agostino. Agostino decía, mira, déjame pensarlo. Y al día siguiente llegaba y le decía, Agostino Laurentiis al director, mira, se me ha ocurrido tal cosa. Y el director británico decía, pero si eso te lo dije yo ayer. Pero él no decía nada. ¿Por qué? Porque Agostino, es lo que decía Sam Young, el actor que hace de Flash Gordon. Dice, es que hasta para comprar unos calcetines tenía que pedirle permiso. Pero es que así funcionaba Agostino Laurentiis, porque Agostino Laurentiis fue el que prácticamente hizo un King Kong tamaño real. Y eso Sí, es otra cosa que tampoco le perdonaron. ¿Por qué? Porque King Kong era un icono de la cultura, además es el mono que escala el Empire State Building, que en ese momento era la torre por excelencia del mundo. No había torre gemela. Después el y King Kong Laurenti hace en el 77 hace en que las torres escala en las gemelas. Torres Gemelas. Claro. Exactamente. Ya en el caso de el King Kong de Peter Jackson, que a mí me parece una película fantástica, la gente tampoco no le dio la gana de entender, vuelve otra vez al Empire State Building porque está hecha en la época que está hecha. Entonces, De Laurentiis era excesivo, pero porque es que estaba criado en el exceso. O sea, De Laurentiis venía él tenía sus estudios que se llamaban Dinochitá, en memoria de Cinecittà. Claro, es que hay que entender una cosa, o sea, el cine italiano explota cuando en España no se podía hacer nada. Y Broston vino a rodar en España porque pagaba una porquería en comparación a lo que pagaba en Estados Unidos. En España no había sindicato, por lo tanto la gente trabajaba 10 horas, 14, 25, nadie se le Lo explota quejaba. sin problema. Sí, Y exacto. Y ya. entonces, y encima el gobierno español de la época daba todas las ayudas habidas y por haber, porque a ver, los soldados que salen en las películas de Broston son soldados de verdad. O sea, tú no vas a Oye, enseñar a una doctora. sí. Termina, termina. No, no, entonces el tema es que la única salvedad entre Mike Hoss, que es un director británico que hasta ese momento había hecho Get Carter, una película fantástica como es Get Carter con Michael Caine, tenía una forma de pensar y Fellini sabía hablar el mismo lenguaje. Vamos a ver, Fellini no le importaba mandar a la porra a Dino De Laurentiis si le tocaba las narices. De hecho, cada 2 por 3, en cada película que trabajaron juntos se engancharon. Hombre, eran Pero, dos espíritus italianos lógicos de fuerte exactamente. carácter, ¿no? O sea, Entonces, a la hora de determinadas cosas que Agostino Laurentiis dijo que no, posiblemente Fellini se hubiese llevado el gato al agua. ¿Qué es lo que comenta Brian Blessed? Esta es la biografía de Brian Blessed en inglés. Él era el único que no le tenía miedo. Otra de las cosas que hacía Agostino de Laurentiis, que también hacía Bronson, que era ir al set de rodaje. Todo el mundo se ponía nervioso. Este hombre no. Él decía, de hecho, él le iba a decir a Agostino, no vengas, porque si vienes tenemos problemas. A mí me da igual que venga, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Pero hay mucha gente joven, el propio director. Entonces, es lo que digo, a nivel excesivo, la película ha sido todavía más disparatada. Yo lo tengo asumido, porque Fellini era, lo que pasa es que Fellini conocía muy bien el personaje, cosa que Mike Holt él admite que no, la única persona que había leído Flash Gordon era Brian Blessed. Por eso su personaje es el que todo el mundo recuerda. Todo el mundo recuerda al Gordon Alive, porque es la frase por excelencia. De hecho, yo la exposición que estoy preparando para el Salón del Cómic la he titulado Gordon Alive, porque es la frase por excelencia. Pero también era porque él conocía al personaje. En el caso de Federico Fellini, Fellini conocía perfectamente al personaje y cómo funcionaba el personaje. oye, Pero Eduardo, ¿por qué crees, perdona, que a Laurentiis le llama la atención el personaje y va por el personaje? Es un poco el hecho de que los Salkind tuvieran al Superman y hubieran tenido el éxito que ocurre con el Superman 1 en el año 78, si no recuerdo mal, sí, sí, sí. y esa necesidad de rebuscar en un universo que hasta ese momento estaba relativamente olvidado, porque incluso hasta los seriales dejan enredarse el tema de superhéroes. O sea, lo que quiere hacer es una especie de explotación a su manera. Sí, y después, a ver, otra cosa que yo descubrí el otro día leyendo el Variety, para el que no lo sepa, se le conoce como la Biblia del cine, es un periódico profesional. Como ejemplo, a ver, aunque es un poco grande, pero bueno, estos son, a ver, este es el tamaño del Variety, así de grande. Esta es una página del Variety y esta es la otra página del Variety. Esta es la presentación, sé que no se ve bien, pero bueno,
para que esto salió publicado en el Variety, presentando oficialmente el estreno de la película. Levanta un poquito, por favor, la otra. La parte de abajo, donde vemos a Ming, no, se ve claro, o sea, se ve claro que es Se ve Ming. claro, este es Ming y este es Flash Gordon por arriba. En el Variety se llegó a comentar que De Laurentiis quiso comprar los derechos de Superman. Eso es una cosa que poca gente sabe. De hecho, yo no lo sabía hasta el momento. Pero yo es que me leí la biografía de Dino De Laurentiis, que está muy bien. Y yo creo que en realidad a Dino De Laurentiis lo que le pasaba es que él lo que quiso fue llevar a la gran pantalla aquellas cosas que le encantaban de pequeño. Porque a él le encantaba la película de King Kong, e hizo King Kong, le encantaba Flash Gordon, le encantaba, yo creo que más, le encantaba esa cultura que primero llegó, no nos engañemos, o sea, Flash Gordon llegó 12 años después de que Benito Mussolini marchara con sus camisas negras a Roma y tomase el poder. O sea, Agostino de Laurentiis y Federico Fellini son niños de una dictadura fascista, de la dictadura fascista real, porque el fascismo es una creación, evidentemente tiene unas concepciones teóricas, pero fascista era Benito Mussolini y su partido fascista. Y la Italia de Benito Mussolini no dejaba de ser una Italia totalitaria. Y esos cómics eran la válvula de escape. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Il Duce le gustaban los cómics. Y yo he leído en una de las biografías que he leído de Benito Mussolini que él se leía lo que son las tiras de prensa, los dominicales de Flash Gordon. Entonces, Flash Gordon, así como en España se prohibieron muchas cosas, después se rescataron, como se rescataron en Italia, no, en Italia se siguieron publicando. Pero en cierta manera era como llegó a ser en España el Capitán Trueno, el Corsario de Hierro, era un refugio frente a lo que había afuera, que eso lo refleja muy bien Carlos Jiménez en Paracuello. Para esos niños, esos personajes eran, como le pasaba a Bradbury, que el ejemplo es totalmente distinto porque era una América totalmente distinta. Bradbury comentaba que él esperaba todos los jueves a que llegase el periódico para leer la tira de prensa de Bad Rogers, porque Bad Rogers lo llevaba A otros donde... mundos que después es el que refleja, exacto, ¿no? Exactamente. O, Entonces, oye, perdona. yo creo que lo que quiso hacer Agostino Laurenti fue, ¿qué es lo que me gustaba a mí de pequeño? Pues voy a hacerlo a mi forma, a mi manera y lo voy a compartir, porque en realidad, en mi caso particular, que es el que mejor entiendo, a mi abuelo le encantaba el mundo pulp. Yo, de hecho, la primera exposición que organicé del mundo pulp se la dediqué a él, porque yo soy un niño que se crió oyendo hablar de Flash Gordon, de Bart Rogers, de La Sombra, de Spider, de Doc Savage, de Niño Solitario. Pero mi abuelo era muy atípico en la época en la que estamos hablando. Yo nací en el año 66 y yo solo empecé a vivir en los años 70. John Carter de Marte, Tarzán. Mi abuelo le cantaba todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, a mí mi abuelo me empezó a comprar en los años 70 la edición de Burulán de Flash Gordon. Por eso cuando yo vi la película, a mí me sonaba. O sea, yo esas imágenes las tenía en la cabeza porque esas imágenes salen. Pero, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad que tuvo George Lucas, él cuenta en una de sus biografías, que él no tenía tele en casa, pero todos los jueves se iba a casa de un amigo a ver un programa donde ponían seriales, entre ellos Flash Gordon. O sea, los seriales de cine fueron lo primero que cogieron las televisiones, porque claro, en ese momento la tele era muy rudimentaria, y entonces tiraron de coger todos los seriales y meterlos en el cine. Sí, es que se nos olvidó de comentar que evidentemente todos estos seriales estaban planteados para ponerlos en las sesiones de cine. No, la idea que tenemos ahora de una película por capítulo es una serie de televisión, eran Los películas para sábados, cine. la primera Exacto. función, además en los seriales cinematográficos salió gente tan respetada posteriormente como por ejemplo John Wayne. John Wayne debutó en un serial cinematográfico. O sea, además, y los seriales, mira, los seriales es como el spaghetti western en muchas cosas. Han venido arrastrando durante demasiados años los tópicos. Y el problema es que ahora las nuevas generaciones, y siento si a alguien le sienta mal, las nuevas generaciones que lo único que tienen que hacer es apretar un clip para verlo, porque ni tú ni yo teníamos esa oportunidad, porque cuando salieron los seriales en vídeo, el vídeo en Estados Unidos no era compatible con el vídeo en Europa. Entonces, yo conseguí ver Flash Gordon en Inglaterra. Lo primero que vi yo de Flash Gordon de serial fue en el año 78 en Inglaterra porque lo ponían en televisión. Porque la televisión británica en ese aspecto, más por una
evidentemente por una cuestión de idioma. También Francia los había sacado y demás, pero en Francia estaban muchas veces doblados, pero en Inglaterra fue la primera vez que yo los conseguí ver justo en el año 78, un año después de que se estrenara la Guerra de las Galaxias, en este caso Star Wars. Pero los seriales siempre han sido muy denostados. Entonces, todos los sábados la gente iba a verlo, y Lucas lo comenta. Él nació ya a posteriori. Mi abuelo sí vio seriales. Mi abuelo vio el serial de Flash Gordon en el cine en España. Se llegaron a proyectar. Pero cuando empieza la televisión en los años 50, que se hacían muy poquitas cosas, lo que se hizo fue rescatar todos los seriales. De materia, claro. Se rescataron como 400 seriales y la gente las empezó a ver. Entonces, Lucas, Spielberg, Dante, Carpenter, eh, Ron Howard, toda esa generación, Todd Hooper, toda esa generación se crió viendo los seriales cinematográficos en televisión. Pero claro, en Europa se vio donde se vio, y yo creo que en el caso de Agostino lo que hizo fue, es mi dinero, hago lo que me da la gana, y aparte es que hay que entender una cosa, y lo dijimos antes, Flash Gordon es un personaje muy atractivo, porque además Flash Gordon tiene esa ambivalencia que a todo el mundo le encanta en la Guerra de las Galaxias, del bueno bueno, que es digamos, el bueno bueno es Luke Skywalker y Obi-Wan, aunque Obi-Wan tiene sus, Sí, digamos, el sus... tema de blancos y negros es casi, Después es está muy... el malo malo, malísimo, que es Darth Vader, y después hay gente ambigua, fundamentalmente Han Solo. Entonces lo traslada y tiene Min, que es el malo malísimo, tiene Flash Gordon, que es el bueno monísimo, tienes una protagonista, que es de Arden, que va aprendiendo, tienes personajes muy ambiguos, como puede ser Barin, tienes, además, Flash Gordon tiene una cosa que la gente no, quizá no lo entiende. Aura es un personaje del siglo XXI, de cierta manera. Estamos hablando de que del año 34. Una mujer empoderada, ¿te refieres? Sí, sí, sí. Y además una mujer, en internet se consigue el primer guión de Flash Gordon del 79, el primer draft de Lorenzo Sampler Jr. Y la obra del guión la dulcificaron mucho en la película. Y pues es Y es curioso una porque pena. además tienes una actriz, Ornella Muti, que la hace que era una mujer además potente, no potente físicamente, cuidado, sino No, no, que no. de un carácter en principio fuerte y tal, ¿no? O sea, que es una mujer capaz de controlar una situación y el personaje la verdad es que lo valía, ¿no? Esa es una de las asignaturas pendientes porque eh, por más que he buscado solamente una biografía de ella, que es muy difícil de encontrar, yo no la he conseguido, desgraciadamente. No hay, y no he encontrado ningún artículo en donde ella hable de esa película. Yo tengo claro que ella sale en la película por amistad con Agostino de Laurenti, pero es una pena porque la ambigüedad que refleja Ornella Muti, claro, es que lo que la gente no sabe es que Ornella Muti es una mezcla de italiana y, y eslava. Su madre era estona. Y donde vivo, hay mucha, yo he tenido desde que llegué a Finlandia, ya en la universidad tuve relaciones, he tenido mucha relación con gente eslava, y Ornella Muti, que no se llama Ornella Muti, pero bueno, fue el nombre que le pusieron, eh, no puede negar que es eslava. Y le va muy bien, porque los eslavos tienen esa ambigüedad, y ella es una mezcla latina y una mezcla eslava. Pero para el año 80 era demasiado atrevido, no sé exactamente cómo definirlo, pero es que Raymond se adelantó mucho, no tanto como Philip Nolan, porque Bill Maderin en la serie de televisión era coronel, pero en la novela Pulp y en la tira de prensa es capitán. Y a Bill Maderin le pasa exactamente igual que a Diana de Temiscira. Son dos personajes que yo no sé cómo colaron en esa sociedad. Porque estamos hablando de que una es militar, que además pone firme a Bar Roger, a Anthony Bar Roger cada 2 por 3, y el caso de Wonder Woman es el extremo ya Sí. llevado al extremo. Pero también hay que entender la creación de ambos personajes, sobre todo el caso de Wonder Woman, el caso de Diana. Pero Dale Arden no es Bill Maderin, pero va aprendiendo cada vez más.
Y el caso de Aura es un personaje, ya en los seriales es tremendamente ambiguo. Es mucho más ambiguo en los seriales que puede ser en la película. Oye, yo sé que otra de tus pasiones es Star Wars, de hecho has publicado algún libro, has hecho Bueno, has libro uno, comisariado, bueno, libro uno. un libro, has comisariado exposiciones, empiezan a comentarnos, a llegarnos preguntas de escuchantes, de oyentes. Mira, me pregunta por aquí Rubén Esteban, lo has comentado, Lucas, lo hemos estado hablando, dice, ¿crees que Star Wars existiría sin Flash Gordon? Sin Flash Gordon? No, no. Es que, a ver, Star Wars es la versión de George Lucas de Flash Gordon. A ver, a Raymond le llegaron a llamar en Estados Unidos el Julio Verne contemporáneo. Digamos que Verne va más allá porque Verne fue a la luna, fue al fondo del mar, fue al centro de la Tierra, por inventar, inventó hasta el fax, por decirlo. Bueno, y por supuesto inventó una máquina de vapor, el steampunk, todo lo que ustedes quieran. Pero yo sinceramente no creo que existiera. Porque además Flash Gordon acabó siendo el motor que hizo que Lucas, porque Lucas podía haber optado a hacer cualquier otra cosa, pero quiso hacer eso. O sea, No, de hecho, en cierta manera Lucas hizo lo mismo que hizo Agostino. Agostino tuvo la posibilidad, el dinero. En un momento, los derechos los tenía Filmation Studios, que en ese momento estaba haciendo la serie de animación, que empezó en el en el 79, 79, sí, hasta el 82 me parece que duró la serie, y ¿no? después en el 82 hizo una película que la produjo al final Agostino de Laurentiis, que solamente, lo que pasa es que solamente se distribuyó en cine en Europa, no se llegó a distribuir, no se llegó a distribuir cinematográficamente en Estados Unidos. La película es fantástica, ahora se puede ver en internet, porque la única copia que hay es en Laserdisc, es muy difícil. Y Agostino se metió, pero en realidad eh, ahí sí que fue una cuestión de dinero. Pero Star Wars es una reacción lógica a, me dices que no, vale, pues lo hago yo a mi forma y a mi manera. Y de Y hecho hay lo, muchas, lo hemos comentado que hay muchas secuencias y muchos escenarios y muchos personajes que puedes ver equivalencias bastante evidentes, ¿no? O sea, que sí, la ciudad de sí, las nubes, o sea, eso está en Flash Gordon, las espadas láser están en Flash Gordon, o sea, hay un montón de el cosas que espíritu. están, O sea, el sí. espíritu, por eso cuando Alfonso Williamson, digo Alfonso porque Alfonso Williamson era norteamericano colombiano, adaptó El Imperio y el Retorno, bueno, y aparte de los números que hizo, aparte de las páginas que hizo para el número 50 de la colección gráfica, en El Imperio Contraataca, en la adaptación gráfica, aparecen cohetes de Flash Gordon. Son tal cual. Oye, mira, estábamos ya, o sea, Laurenti tiene los derechos, no puede contar con Fellini, No. contrata a Mike Hodge para No, hacerlo. primero quiso que fuera Sergio Leone. Leone dijo que no le gustaba el guión. Después habla con Nicholas Roeg, que es el director de El hombre que cayó a la tierra, la película de David Bowie. Y Roeg quería darle una vertiente muy intelectual al personaje. San John comenta en este documental, que si tienen la oportunidad, les recomiendo encarecidamente que se vean. Se llama Life After Flash, de una directora, productora, guionista y montadora británica que se llama Lisa Dunn. Comenta que cuando él llegó al proyecto, Roy había hecho por lo menos el 25% de la preproducción, pero al final no se ponen de acuerdo y porque Dino De Laurentiis era así, acaba contactando con este hombre y se meten a trabajar en el proyecto. En principio, Mike Fox dijo que no, porque nunca había hecho nada así. Al final accede a hacerlo. Y De Laurentiis no quería rodar en Italia por un tema también de sindicatos y porque no tenía sus estudios, llevaban tiempo sin usarse. Cinecittà no la podía contratar. Él, que no era tonto, sabía que se había rodado primero Star Wars y después Superman en Inglaterra y se va a Inglaterra a rodar. Se lleva a su equipo, entre ellos Danilo Donati, que es el director de producción, De diseño de el, producción, sí. el que hace los decorados, el que hace los trajes, que venía con dos Oscars debajo del brazo, entre ellos Romeo y Julieta, de Franco Sefirelli. Sefirelli, que está rodada además en Verona, que a mí me sigue pareciendo con diferencia la mejor adaptación
con permiso del Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, y contrata todo lo que pilla, incluyendo un hangar de aviones de 6.000 metros cúbicos, y se pone a hacer una película mastodóntica, con un escenario mastodóntico, con un todo mastodóntico en estilo. Pero le falla que no tiene ni un Flash ni una Dale Arden. ¿Por qué Mac von Sydow trabaja? Porque había trabajado con él en Los Tres Días del Cóndor. Y porque Mac von Sydow era un actor que se adaptaba, era un actor que le gustaba experimentar. Primero dijo que no a muchas cosas, y cuando se fue a trabajar al mundo anglosajón, él se adaptaba a hacer prácticamente cualquier cosa. Después habló con otra gente, con Brian Blessed. El caso de Brian Blessed fue Mike Hawk quien habló con él. Timothy Dalton, que venía del teatro de Shakespeare, como el caso de Blessed, también dijo que sí. Ornella Muti se la trae bajo el brazo, eso está claro. A la otra actriz, la Marianela Antonella, se la trae también debajo del brazo porque era amiga suya. Y queda después el trío protagonista. Exactamente. A Topol, con Topol había trabajado. En el documental Topol dice que lo mejor de todo es la banda sonora, pero que él admite que no se lo pasó mal. Y después le fallan los personajes. Entonces, Melody Anderson es una niña licenciada en periodismo, que hizo un posgrado, que estuvo trabajando en Australia, que es curioso porque ella dicen que Dale Arden es una agente de viajes, que ella estuvo escribiendo en una revista de viajes varios años. Al final ven la foto, acceden, y en el caso de San John, un niño que a los 16 años se apuntó a los Marines, que después fue a jugar al fútbol profesional americano, que tuvo 20 trabajos en 6 meses, se puso a hacer de modelo para pagar la factura, lo contratan para hacer de mujer de Moderek en 10, por aquello que es guapo, cultural, y además que da muy bien en casting con Moderek, y 6 meses antes de que todo esto empiece, se presenta un programa de citas en televisión, y la suegra de Agostino de Laurentiis, la madre de Silvana Mangano, lo ve en ese programa. Ellos vivían en Mónaco en ese momento. Lo llaman. Sam Jones es moreno, no rubio, y Melody Anderson es rubia, no morena. Esos eran los problemas que había. Y directamente a un actor que no había hecho prácticamente nada, y Melody Anderson no había actuado en su vida, los Agostino los mete en un avión y se los lleva a Londres a rodar. Una película que tenía un presupuesto disparatado, para que se hagan una idea. O sea, la película, yo creo que al final fueron 30 millones. 30 millones del año 79 es como 250 hoy día. Y eso se lo ha podido permitir Marvel, creo que una vez. Sí, Porque nadie. es curioso que en el caso de Superman juegan un poco con lo mismo cuando eligen al actor, ¿no? Cuando eligen a Christopher Reeve para hacerlo, buscan un desconocido. A priori habían hablado de Robert Redford, habían hablado de Jack Nicholson, pero siempre después se planteó decir, no, si queremos meterlo en un pijama y que vuele, necesitamos a alguien que realmente sea Superman y no sea Robert Redford disfrazado de Superman, Es ¿no? que eso es una cosa que comenta en el libro. Hace 25 años se publicó un libro sobre Al Williamson, que es un crítico de cómic muy reputado en Estados Unidos. Y Alfonso dice que es que el tema con Christopher Reeve es que Reeve no solo era buen actor, sino se creyó el personaje. Y además es que el caso de Superman, es difícil imaginarse un actor que encajase mejor que Christopher Reeve, porque no solo físicamente era Clark Kent, no Superman, entendámonos. Ujú. Christopher Reeve nunca fue Superman, siempre fue Clark Kent, aun cuando estaba vestido de Superman era Clark Kent, porque en realidad Superman es como la. A ver, hay una imagen muy icónica, hablando de Alex Ross. Alex Ross es el dibujante que en cierta manera ha mantenido viva en los últimos 15 años la imagen de esta película, porque empezó a hacer, a la Universal le encargó una carátula por el 25 aniversario, y estos últimos 15 años Alex Ross ha sido, yo tengo en casa colgado, de hecho, una lámina de Alex Ross con San John de protagonista. Eh, en el caso de Ross ha sido quien lo ha mantenido, y hay una imagen de Alex Ross
se puede encontrar un libro precioso que se llama Mythology, donde se ve a Clark Kent sentado en una silla como la que yo puedo estar en el despacho de su casa, con la camisa abierta, que ha venido a trabajar, y está la camisa abierta, está el símbolo de Superman debajo. Esa imagen que Shyamalan, el director de cine, el original, lo tiene colgado en su despacho, porque la introducción del Mythology es de Shyamalan, y él dice que tiene ese cuadro colgado en casa, y por eso le pidió a Alex Ross que le dejase escribir la introducción. Es la imagen de Superman, o sea, es la imagen de Clark Kent. Superman es como, es alter ego, Alter porque en ego. realidad siempre tenemos que hablar de Clark Kent. Eh, Christopher Reeve es el Clark Kent perfecto. ¿Y tú crees que Después, eso no se consiguió con Sam Jones haciendo de no, Flash? no, es lo que te iba a decir. El tema es que la gente no quiso ver, pero si tú te pones, es que además es muy descarado. En los títulos de crédito de la película hay imágenes que tú estás viendo el Flash Gordon de De Alan Raymond, Raymond ¿no? Sí. y es Sam Jones. El final de la película, esa famosa y maravillosa secuencia que de hecho sale en la parte de atrás de bueno, esta imagen, esta imagen. Esto se le ocurrió a él. No, sí se notaba que se estaba viendo el personaje. O sea, él O sea, se implicó. el tema es que él admite en el documental de Lisa que él no estuvo bien asesorado y él se le ocurrió pelearse con Dino De Laurentiis por una cuestión de presupuesto y salió perdiendo. Y yo creo que eso le afectó a su carrera posterior. Pero también es cierto que, es lo que decía yo antes, el problema es que en Estados Unidos no sentó bien, como no sentaron bien las películas de Leones, no sentó bien que un italiano como Agustino Laurenti adaptase cuando ya lo habían intentado, cuando en realidad nadie lo había intentado, porque en Estados Unidos el único que había intentado adaptar Flash Gordon al cine fue George Lucas y le dieron con la puerta en las narices, literalmente. Que alguien, un outsider, alguien venido de fuera, cogiese un personaje tan icónico como ese, que Mira, ha perdona condicionado Eduardo, tanto. justo un otro de los que nos estaba viendo, Mafe Suárez, comenta, más o menos por ahí va los tiros, dice, ¿por qué crees que en su primer momento la película de Flash Gordon fue un fracaso? Y justo yo Mm. creo que estás dando tu versión, tu explicación, ¿no? Sí, además hay que conocer, vamos, hay que conocer el mercado americano y hay que conocer determinadas cosas. Entonces Universal compró los derechos. A ver, esto que ven aquí, esto es el libro de prensa, o sea, el dossier de promoción, que además es precioso, porque la verdad lo hicieron muy bien y de hecho tiene esto, que se ven, lo guardas, después lo abres y tiene los hombres halcón, pero es que después lo abres más todavía Ahí tienes y la tienes batalla. acá. Lo que la gente no sabe es que el director de marketing de Flash Gordon era Charles Lippincott. Lippincott fue el señor que en el año 76 trabajaba para algo que ni siquiera se llamaba Lucasfilm. Fue el que consiguió venderle a Valentine Books la novela y fue el que consiguió venderle a Marvel la adaptación de cómics. Fue el director de marketing de la Guerra de las Galaxias, que después dejó Lucasfilm. Y era el director de marketing en Estados Unidos de Flash Gordon. El problema es que Flash Gordon primero se tuvo que pelear con dos cosas. El estreno de Popeye, otra película que también ha Que pasado sí, y que sí, es fue también un fracaso muy y se digna, puede recuperar, es una película que se se puede puede recuperar. recuperar. Y con el estreno de la que todo el mundo considera la mejor película de las cuatro que se ha hecho de Superman, que es Superman 2. Ellos se estrenaron a la misma vez, el mismo mes. En el Variety está la crítica de Superman 2 y Flash Gordon el mismo día publicada. Y eso quieras que no es un hándicap. De hecho, en las revistas americanas, la portada era o para Superman o para Popeye. Las revistas británicas no, las revistas británicas era, por ejemplo, para Flash Gordon. Ese es uno de los problemas. Y segundo es eso, que un italiano venga a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer, cuando encima Sam Jones era norteamericano y Melody Anderson es canadiense nacionalizada. Todos los demás no, todos los demás eran o italianos o británicos. Y después, a ver, el cine es un negocio tremendamente injusto.
porque depende desgraciadamente de que la gente vaya. Ah, y en esa época no había demasiadas cosas, pero por ejemplo en el caso de España, mm, Flash Gordon no se publicó mal, si lo comparas con otras series que fueron un desastre, pero no había referentes, no se pudieron ver los seriales, los cómics se publicaban como se publicaban. A ver, este libro que está muy bien comenta que la idea de todo esto fue idea de Freddie Mercury, por ejemplo. Eso justo te iba a comentar, porque nos quedan 10 minutillos y Fue, sí me gustaría más o menos fue idea de Mercury, de la y a música, la porque gente, mucha gente ha puesto a caldo esta banda sonora, y en el documental de Lisa, Brian May comenta que nadie se había atrevido a hacer lo que hicieron, y Flash Gordon demuestra también algo que ahora es muy normal, como, como en su día fue el que los actores se dieran empujones para que cogieran su cara para salir en las películas de Disney, cosa que en su momento no pasaba. Pero bueno, por poner un ejemplo, Flash Gordon revolucionó muchas cosas. Yo creo que también la película de Gordon tiene tantas cosas y después lo fundamental que lo dice el director. Flash Gordon pretendía ser una fiel adaptación de un cómic a la pantalla. Y claro, los hombres halcón podían resultar ridículos, porque de cierta manera lo son. Y eso es otra cosa curiosa. Tuvieron que contratar bailarines profesionales porque es que la gente colgada, los actores colgados de los arneses no sabían moverse, los bailarines sí. Pero vamos a ver, a mí que alguien me diga, y es para mí, por supuesto, es la secuencia que más me gusta. O sea, el momento en el que Flash va a salvar a Kiro y Brian Blessed dice, hago la traducción, por no decirlo en inglés, le dice, joven impetuoso, dice, ¿qué mata? ¿Quién va a vivir eternamente? Que no deja de ser una canción de Queen, de la banda sonora de Los Inmortales. Esa secuencia de él, que además Brian Bessel comenta que estaba tan metido en su historia, que él hizo toda la historia, bajó con los arneses, empezó a pelearse, empezó a gritar y a gesticular, y al final el director le tuvo que decir, ¿quieres dejar de gritar? Él estaba totalmente concentrado. ¿Qué más da que las alas sean ridículas? ¿Qué más da que muchos de los escenarios sean excesivos? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Es Flash Gordon. tengo ahora una curiosidad. Eh, También es verdad que es otra pregunta que nos hace Silvia Machado y va un poco por ahí. Silvia nos pregunta que si apostarías por un remake ahora de Flash Gordon. Sí, y yo lo digo a raíz de lo que estás comentando. En su momento, en el Sí, año 80, el público no está por la labor de verla. No se sabe, o le parece demasiado kitsch, o le parece demasiado naif, es excesiva en muchos sí, aspectos. Lo mismo que has comentado, ver a Brian Blessed con las alas, el casco, el mazo, pero con el calzoncillito y tal, es como, Dios mío, ¿qué estoy viendo, ¿no? Entonces, hoy en día tendría sentido volver a hacer un Flash Gordon con las sí, técnicas actuales. claro. Es que de hecho llevan dándole vueltas mucho tiempo. Lo que pasa que también lo que pasa, es como, ya se hizo un serial que está muy bien, además el de Terry y los Piratas. En el año 80 eh, una, se llegó a anunciar en el Variety una película de Terry y los Piratas que nunca se llegó a hacer. El problema es que es como hacer una adaptación del Príncipe Valiente. Y hay una película que La de hizo Henry Hathaway, sí, sí. exactamente, que no está mal, las cosas como son. Pero claro, es que el problema fundamentalmente de Flash Gordon es que ya hay una adaptación. O sea, Flash Gordon originalmente es un jugador de polo, se convirtió en un jugador de rugby, de fútbol americano, porque el polo en el año 80 como que no era tan popular como podía ser en los años 30. El problema es cómo readaptarlo. Pero sí, además hoy tendría más justificación en cuanto a que es como Bar Rogers. Hoy estarían cosas que en su momento eran muy atrevidas o había que suavizarlas en cuanto a las relaciones entre ellos, se podían hacer mucho mejor. Y por ejemplo, eh, que lo hablábamos antes, por mucho que la gente me diga que estoy más loco de lo que ya estoy, mejor villano que el Skeletor de la película Los Másteres del Universo es difícil de encontrar. Pero el problema es que ese villano para el año 87 era demasiado salvaje, era demasiado aterrador. Hoy día no. Hoy día ese Skeletor es perfecto. Entonces, Ning, una cosa que pone el Variety es totalmente cierto.
Mark von Sydow, con su impronta, lo que hace es copiar a Charles Middleton, que fue el actor que hizo que fue De el Ming en actor los cereales, sí. de Ming en los seriales. Lo que pasa que, claro, Middleton era más pequeño, Von Sydow es más grande y sobre todo Mark Von Sydow tiene una cosa que no tenía Middleton, que era una voz increíble. De hecho, Europa, la película de Europa, Europa de Lars von Trier, que está narrada por Mark Von Sydow, Exacto, empieza con esa voz profunda, grave que maravillosa. tiene, la Pero hipnosis. Sí. en realidad, hoy día Min podría ser mucho más despiadado. Hoy día Aura podría ser ese personaje. En el primer guión, en el primer draft, eh, Min dice textualmente, dice, tienes un apetito que es excesivo hasta para nuestra familia. Eso no se puso en la película original. Ahora se podría poner. ¿Estás seguro? Porque fíjate que Ming es heredero de Fu Manchu. Estabas hablando antes de tu abuelo, de las obras Pulp y tal. Y yo creo que te faltaba solamente nombrar a Fu Manchu, Sí, ¿no? también le gustaba, debo decir. Vale, y Y, entonces piensa que Ming es un reflejo o bebe de las fuentes de Fu Manchu. Hoy en día yo creo que no podrías poner a un personaje oriental. no, pero a Eh, ver, Min puede ser oriental, pero por ejemplo, en el caso de Boncido, que es hoy conseguí encontrar algo sobre él. Él dice que para él Ming es una mezcla entre Mephisto, entre el demonio y Rasputín. O sea, se crea con esa imagen, pero tú podrías adaptarlo hoy sin mayores problemas. Porque es esa mentalidad, es que es un chiste malo, Ming de Mercedes, perdón. O sea, un tirano que es capaz de matar a alguien por capricho. Él, no, no, mire, perdone, eso no encaja con su nombre. O sea, a mí en el magnánimo, pero ¿por qué magnánimo? Si es que si ese sacas allí calificativo. y eliminas a todo el mundo. Mira, Lucas Morales dice que está completamente de acuerdo, comparte tu opinión con lo de Fran Laguela y el Sí, esqueletor de la película, que la claro, verdad es que se aleja bastante de los dibujos animados de Filmation, pero bueno, sí es verdad que es da miedo. fantástico. Y después hay otras cosas. Eso lo dice, eso lo cuenta Brian Blesser y también lo cuenta Melody Anderson y San John. Timothy Dalton lo que hace es ser el personaje de de su niñez, Robin Hood. O sea, Dalton es Errol Flynn. El traje que lleva verde, No, las sí, de mallas, el hecho, bigotito, o sea, sí, es Errol Flynn, sí, porque en sí. realidad, vamos a ver, es un niño que se creció viendo, por mucho que nos guste, por mucho que no nos guste, Errol Flynn hasta sale en un capítulo de Bugs Bunny haciendo de Robin Hood. Capítulo que no Sí, conoce casi nadie, pero sale. sí, sí, Entonces, sí. el tema es ese. Yo creo que ahora se podría hacer otra cosa, eh, y posiblemente se pueda llegar a hacer en plan serie, porque yo creo que la situación en la que estamos viviendo. Y lo dice un niño que se ha pasado toda la vida en el cine, un niño que ha trabajado en un cine, un niño que lleva escribiendo sobre cine más de 30 años. El cine está muerto hace tiempo, lo que pasa es que estamos tratando de mantenerlo vivo como podemos. O sea, las plataformas han llegado para quedarse. Dentro de poco, con un poco de, tendremos toda una pantalla de 200 pulgadas, una pantalla con un proyector y posiblemente Flash Gordon acabe siendo una serie. No la serie que hicieron hace una década, que con todo mi respeto no era nada pretendía ser un joven Flash Gordon, pero sí, yo creo que se podría adaptar porque además Flash Gordon es mucho más contemporáneo que lo que la gente piensa. Lo que pasa es que a ver quién se mete a hacer eso, porque digo, hay una serie de personajes que en cierta manera están en las librerías, perdón, sí, en las librerías, en las bibliotecas, en las estanterías, es lo que iba a decir. Las librerías por el tema de library, que es biblioteca. Pero sí, yo creo que Flash Gordon. Yo creo que lo primero es que lo que la gente tiene que hacer es, cuando vaya a ver una película, siempre que le sea posible, se dejen los prejuicios fuera, porque uno va al cine a pasárselo bien. Y de luego, Flash Gordon es una película que te lo pasas bien desde el principio. Es una película tremendamente divertida, tremendamente dinámica, está muy bien hecha para lo que es. Es mucho más respetuosa con el cómic de lo que la gente se piensa, en este caso con la tira de prensa, con el dominical de Raymond, y después tiene salidas muy, muy divertidas. Y después tiene un reparto fantástico. De hecho, el director lo comenta, si
trabajar con ellos fue genial. Si casi no les tenía, casi no tenía que decirles lo que tenían que hacer. Los únicos que sí necesitaban ayuda a gritos eran Sam Jones y Melody Anderson. Pero Porque por lo demás, eran los novatos, claro, o sea, que yo que no... voy a decirle a Mark Boncido. Es más, él me tiene que decir a mí, eh, eso es, yo he hablado con muchos directores y me han dicho eso, que no es que hay veces que tú trabajas con un actor y cuando él te pregunta qué es lo que tengo que hacer, tú dices, no, no, tú haz lo que yo voy a disfrutar. Oye, Eduardo, tenemos que ir terminando ya porque ya llevamos, aunque parezca increíble, llevamos algo más de una hora. Claro. Ha pasado volando y la verdad es que encima solo hemos rascado lo que habíamos planteado al principio hablar, ¿no? Pero esto además da pie a un Flash Gordon 2. Y vamos, o sea, la verdad es que lo he disfrutado. Te confieso además que yo sí fui a ver Flash Gordon cuando se estrenó la película, en el 80, 81, pues yo soy 2 años menor que Más tú, pero pequeño vamos, que yo. sí, somos de la misma generación. Y Flash Gordon se ha convertido en un placer culpable, lo reconozco. ¿Vale? La clásica película que casi tienes que ocultar que la disfrutas, pero no, ¿no? O sea, aquí No, estamos no, yo en nunca. confesión. Yo Y te te, puedo decir, yo soy también ese niño, y con eso es muy, es muy breve. Yo fui ese niño que vio, y digo lo de niño porque lo de persona mayor nunca me ha acabado de convencer mucho, que vio V desde el primer capítulo. O sea, no me apunté a V en el quinto capítulo, la semana después de que nace la niña y nace el lagartito. No, yo vi V desde el primer capítulo. Y yo lo trataba de comentar con mis compañeros de clase. Nadie me hizo caso hasta que en la quinta semana todo el mundo me preguntó qué había pasado los cuatro anteriores capítulos. Exactamente. Mira, para terminar, sí me gustaría, justo lo habíamos hablado antes de entrar en antena, la casi necesidad que tenemos de volver a recuperar este tipo de obras, no solo películas, sino el cómic, los cómics de Raymond, estamos hablando de Flash Gordon en este caso, pero podemos hablar de El Príncipe Valiente, de muchas obras que hoy en día las tenemos casi como olvidadas porque por estética, por ritmo, por lo que sea, están de modé, están out of time, como quieras llamarlo, pero lo hablábamos antes fuera de emisión y ahora me gustaría un poco que lo comentaras, un poco como reflexión final si te apetece, solo si te apetece, antes de Sí, terminar. a ver, yo entiendo que leerse hoy día un Príncipe Valiente, un Barroyer, un Flash Gordon, un Terry los Piratas, la gente Corrigan X9 de Williamson y Goodwin, las tiras de prensa de Star Wars que las acaba, bueno, las sacó IDW en Estados Unidos y Planeta las está sacando en España. Necesitan un aprendizaje previo, pero yo creo que, y sobre todo creo que la situación en la que se está viviendo, que está obligando a la gente a estar más tiempo en casa, está obligando, está, diría que es obligando a la gente a recuperar cosas. Es bueno, por ejemplo, en el caso de que ahora se consiguen también en la red sin mayores problemas. El caso, por ejemplo, de Flash Gordon, es bueno recuperar eh, los cómics originales para darte cuenta de lo que se hacía. Yo creo que, por ejemplo, una consecuencia lógica de la película de Wonder Woman fue que llevó a una generación de niñas y niños, porque ya no estamos como antes, a tratar de redescubrir quién era Diana de Temesira. Y eso es muy importante. Yo creo que ahora es el momento, ahora que la gente tiene las herramientas que ni tú ni yo teníamos, y eso que tú y yo teníamos unas herramientas que no tenían en Península, por ejemplo, porque yo pude, o sea, yo pude leer los cómics de Star Wars normalmente en inglés hasta prácticamente el final, pero en España fueron los publicó más tarde hasta el número 50, y son 107. Y como eso te digo mil cosas, porque nosotros en Canarias teníamos la posibilidad de recibir prácticamente todo, pero había cosas que desgraciadamente no podíamos ver. Ahora que tienes esa posibilidad, eh, abre un poquito más el campo, abre un poquito más el objetivo y empieza a recuperar estas cosas, porque te vas a llevar sorpresas, te vas a llevar muchas sorpresas para decir, anda, y esto sale aquí. Eso, vamos a ver, y con eso termino. Si la gente piensa que George Lucas inventó los títulos de crédito de la Guerra de las Galaxias, mejor que se vaya y se ponga a ver el serial de Spider y se dará cuenta que no inventó nada. Pero como eso es como, mira el ejemplo que te voy a poner, como el principio de Tango y Cash, cuando Sylvester Stallone para un camión disparándole al radiador. Eso está copiado de una película de Jackie Chan que se llama Police Story.
Y Kochanowski, que es un tipo muy inteligente, lo copió. Y además, a este no le encanta también el cine, ese tipo de cine. De hecho, ha trabajado a las órdenes de gente oriental y lo añadió a la película. Entonces, es a lo que te voy. Esto es como los siete samuráis, los siete magníficos. O Sí, la sea, verdad es que hay que ir a las bases. Oye, ahora sí ya, porque y si no, si técnica, no va, bueno, sí, a si mí no se me va a hacer seguiríamos. más de noche que a ustedes, pero Pues bueno. sí. Insisto, ha sido un placer que nos hayas permitido compartir tu tiempo contigo. Que se ha pasado volando. Invito al público que nos ha estado esta tarde acompañando a que lea tus textos, tus libros. Los textos son más fáciles de conseguir, están en la red. De hecho, ya te digo, haces tu colaboración en la página web de la Fundación Cinemas Cómic, igual que yo. Aquí vamos a hacernos un poco publicidad, pero bueno, que están ahí y yo creo que es una manera de seguir en contacto. Eh, nos vemos virtualmente del 6 al 29 de Noviembre, noviembre, el Salón del Cómic de Santa exactamente. Cruz de Tenerife. Nada, aquí invito a los espectadores, recuerdo que el día 20, el próximo martes 20, perdón, martes 22, a las 18 horas Canarias tendremos también en esta actividad visual de la Cátedra Moebius a José Luis Córdoba, editor de Panini Marvel España, que yo creo que Persona que da además, muchísimo juego, exacto, porque lo será conozco personalmente. un disfruto escucharlo. Igual que ha sido un disfrute de verdad escucharte a ti, Eduardo. Un abrazo virtual y seguimos en contacto. Gracias. Y a ver películas. Ahí estamos. Y a leer muchos cómics y más Eso. cosas. Gracias. Nada.